las derbis eran fantásticas. Eran, bueno, sabían hacer, en derby sabían hacer los trajes a medida. Y la prueba es, tenemos a Nieto, ¿no? Que ves una parrilla o una salida y ves todos los pilotos montados en la moto. Nieto va acoplado a la moto. No sé si lo habéis observado esta diferencia. Nieto Va, es bellísimo encima de una moto. pero porque le sabían hacer el traje a medida y porque él sabía también ponerse el traje. Era algo especial. La derby era anatomía pura, los Sí, chasis. porque te las hacían. Tombas sabía muy claro que la aerodinámica era importantísima y sabía que aprovechar sus caballos tenía que ser el piloto que los aprovechara, que no los tirara, y hacían unas motos. Era más difícil llevar una derby por esto en cuanto a motor, porque giraba, tenía muchas vueltas. Y su zona útil de revoluciones era pero era más muy estrecha. agradable de llevarla. Sí, Era muy agradable porque sí. cuando veías que subía aquel motor fino arriba, aquello empujaba que entrabas en la gloria, ¿no? Sí, Era sí, bestial, ¿no? sí, era muy agradable de llevar. Pero si te adaptabas al sistema de válvula rotativa y todo esto, que para alguien era difícil, pero yo como lo había llevado desde el inicio válvula rotativa, pues para mí era el pan de cada día. La Bultaco Era más vasta, más brusca. un poquito más brusca, no era tan fina. Hablamos de los monocascos, no de los chasis de tubo que hacían en las TSS primeras. En los monocascos eran más bruscas, más menos sensibilidad había que tener. Era un poquito más, eran más bruscas. La Bultaco era más brusca. Subía menos vueltas. Subía menos, sí. Aquel empujón final no lo sentías. Tenía más bajos, ¿eh? Tenía más bajos. Y llevarla era un poco vasto, no era fino como eran las derbis. No era tan fina, sí. ¿Y la Krauser? Bueno, la Chrysler, La Chrysler. la Chrysler era orfebrería pura. Era como la Derby, muy delicada, pero agradable de llevar. No era como las Bultacos eran diferentes, que las Bultacos venían de las Piovatici, que venían de Gentil. Pero venían de Yamati, o sea, primero era Yamati. Sí. Después fueron Piovatici y después fueron Bultaco. Una historia interesantísima. Ahora han proliferado, ahora hay muchas réplicas y todo esto, pero las Bultacos eran la 176.001, 176.002, 176.003, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿no? Bueno, la primera que vino de Piovatici, no sé qué número era, 001. Era la 001, Sí. que era la que tenía nervios. Esto es otra historia, que esto ya merece un punto y aparte, porque Sí. la historia de estos Bultacos fue una historia de un sueño de genios. El primer genio, el nieto que se quedó aquel año sin moto, que en una genialidad del nieto unió a la federación, embarcó a la federación, así sintetizando, porque la historia al detalle es larguilla, Pero unió a la federación. el trabajo de un gabinete de marketing, hizo Sí, Nieto él solo. sí, Pam, 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 pero pam. sabía unir a un genio que era Soriano, el presidente de la federación, porque era un tío válido, 100%. Validísimo. Entonces supo unir a Soriano y supo
supo involucrar a don Paco Bultó. Bueno, Paco Bultó lo involucró Soriano, porque él fue a Piovatici, sí, a Piovatici, que estaban en quiebra, que era una fábrica de máquinas para trabajar la madera, rival de Morbidelli, y entonces sabía que estaban en quiebra, que había Jantiel, que era otro genio, y Martin Mitzbauer. Dijo, estos tíos quedan libres, si me los traigo a España, tengo moto. Esto es una historia interesante, ¿eh? Entonces fue a Soriano, que era el presidente de la federación, que era un señor con un prestigio, de aquí te espero, en Madrid, de un peso pesado, un poco atado al gobierno, o... Bueno, sí, influyente. influyente. Y dijo, hay esto. Entonces este hombre, el Soriano, lo brindó a Paco Bultó, Lo brindó, creo, a a Osa, a Montesa. Montesa, a Derby. Pero Hay claro, esto el libre. Derby no tenía sentido porque Estas herramientas ya las tenían, ya las tenían. ya habían ganado. Entonces, el señor Bultó, que era un hombre emprendedor, súper entusiasta de las motos, de las carreras, el hombre que puso la semilla que ahora está floreciendo, que dice en España hay tantos pilotos, la semilla la puso este señor, pues la agarró y montaron el equipo de carreras. El equipo de carreras Bultaco de las monocasco. Y el proyecto era hacer unas series de carreras cliente. Mi hermano y yo, que teníamos ya un cierto prestigio en el mundial, cuidarnos de las carreras cliente y que quedara el equipo oficial de Jan y Martin libre. Nosotros que íbamos a todas las carreras del mundial, cuidarnos de esto, hacer la publicidad de las carreras, o sea, correr nosotros con estas motos y dar el prestigio, y cuidarnos del recambio y vender una serie corta de motos de carreras cliente para pilotos de todo el mundo. Lo que hizo Derby con las carreras cliente, hacerlo con Bultaco. Y mi hermano y yo montar las motos. Montábamos las motos, que las montamos nosotros, trabajamos en el departamento de carreras, que lo llevaba César Rojo, era el director de carreras. Estaba Jean Martin, Málaga, tú y yo, y había también el chico que era el chofer. Roberto, sí, Roberto. Y se montó un pequeño departamento de carreras, pero que era todo el tiro sobre la diana directo, o sea, era todo positivo, 100%. Pequeño, pero efectivo. Bueno, maravilloso. Era un equipo. Y dos pilotos con talento de Nieto y Tormo. Entonces, el Nieto y Tormo daban un prestigio bestial, una serie de carreras clientes que se hubieran extrapolado a la 125 también. Estaba muy bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado, estaba todo la estructura era ideal. Y esta era la idea de las carreras cliente, pero esto merece eso da para otro vídeo, ¿no? merece otro vídeo, sí. Una tercera parte, ¿no? Sí, merece hasta un libro y hasta sería interesante. Y después, claro, Ramón y yo lo vivimos día a día, porque el departamento de carreras era los cuatro que hemos hablado, o sea, que te acabo de decir. Y entonces, pues, interesante. Y después estaba, pues, bueno, el entusiasmo de un Paco Bultó. Es que la primera escuela de pilotos que hubo en España, la escuela de pilotos, la creó don Paco Bultó con Montesa. Con Montesa, con los Sprint.
que montó una escuela de pilotos que eran pues Juan Soler Bultó, eran los hermanos Elizalde, su primo Juan Bertrán Elizalde, Marcelo Cama, Quintanilla. Ricardo Quintanilla. Él sabía escoger gente muy especial, muy buenos. Joaquín Sagnier era, ¿no? Sí, Sagnier. era cuñado de don Paco. Sí, todos estos eran pilotos. Era una escuela de pilotos que hacían deporte, hacían moto, inventaron un poquito motocross. Dando prestigio a la moto. Dando prestigio con Montesa, antes de Bultaco. Sí. Dirigido por dos grandes señores, que era Pedro Permañer y Francisco Bultó. Y se montó este equipo que fueron a primer Tourist Trophy, hicieron segundo de Marcelo Cama, y etcétera, etcétera. Y esto fue el primer hervidero del motociclismo en España y aquí en Barcelona, porque en Barcelona el motociclismo era un hervidero. Y cuando hubo la separación de Montesa y Bultaco, en principio parecía un desastre, pero después fue una benedicción, porque fue llevado por dos caballeros, o sea, Pedro Permañer, que era un señor, y don Paco Bultó, que fue otro señor, que se separaron y cada uno se disparó en su línea, fueron rivales, una rivalidad limpia y bonita, y esto fue un hervidero de partidarios de Montesa y partidarios de Bultaco, que lo único que hizo fue beneficiar al motociclismo deportivo y a la industria de la motocicleta. Sí. O sea, fue positivo. Muy positivo. Pero todo fue generado por don Paco, pues por el señor Bultó. O sea, yo creo que Montesa dejó mucho, don Paco dejó allí mucho rastro y gente buena, escogida, que supieron llevarlo. Pero quien arrastraba los genes, yo creo que era Bultó. Yo creo que Permañer y Bultó, yo creo que eran, daban uno era norte y la otra era sur, por decir algo, blanco y negro, o sea, eran... Y estas dos diferencias hacían el equilibrio. Sí. Y yo creo que fue esto. Y lo importante de esto es que fueron dos caballeros. Lo importante de esto es que fueron dos caballeros. Lo que pasa que el departamento de carreras donde se hicieron las sprint de Montesa, que eran unas motos, que traigo unas fotos aquí que se ven, aquello fueron las primeras Bultacos, aunque se llamaran Montesa y faltaban muchos años para que existiera Bultaco. Aquello ya tenía, sabor sí y no especial de Bultaco, de Bultó, de Racing, de desafío, de hacer las cosas muy especiales. Y la primera carrera que se hizo Montesa-Bultaco fue espectacular, o sea, se hizo aquí en Montjuïc y tuvo, por Bultaco estaba Quintanilla, Marcelo Cama, Juan Soler Bultó, John Grace, José Sol, y por Montesa estaba los hermanos Elizalde, Marsans. Había menos de Montesa, ¿eh? Sí, había muy, muy pocos, porque el tirón lo tenía Bultaco. Pero ganó Montesa por esto. Y creo que había Jaime Bordoy con Montesa, fundador de esta empresa que estamos aquí ahora. Ostras. Sí, no sé si... Creo que estaba aquel día
en la Sí. carrera. Si no estaba aquel día era por casualidad porque estaba en todas. Jaime Bordoy. ¿Y eso fue un antes y un después en el motociclismo? Esto fue, Un antes y un después, esto fue la semilla que tenemos ahora. Porque en algo debe pasar en España que hay tantos pilotos. A ver, ¿quién me lo sabe explicar esto? Es O sea, un... a ver, que hace tantos años que los campeones del mundo son españoles. Hay una explicación de esto. Y la explicación yo creo que es la semilla que dejaron esta gente. Está el clima, que también juega en nuestro favor. Pero también hay otros países que tienen un clima, Italia o de esto, muy parecido. Pero España tiene algo que tiene. Entonces, yo creo que esta semilla que se creó en esta época, esta escuela de pilotos que espontánea. sí, que creó Bultó y Permañé, en cierta manera, es la herencia que tenemos ahora del motociclismo que se tiene integrado en las vísceras los españoles. Ojo que aquí no hablamos de Osa, pero Osa hizo una guerra aparte, pero bestial, con Eduardo Giro, ingeniero, con sus primos Carlos Giro y Luis Iglesias, y después ya ficharon a Santiago Herrero, que fue subcampeón del mundo y podía haber sido campeón si no se hubiera caído. Con una moto monocasco, con chasis de plancha de magnesio, que esto era hablar de Marte, algo que no se sabía, con un motor válvula rotativa en magnesio, con contrarrotante para que no hubiera vibraciones en el cigüeñal. O sea, Eduardo Giró fue un genio. Entonces, claro, todo esto yo creo que es un poquito, pues la semilla, aquí crearon la semilla de lo que tenemos ahora.